Muy buenas tardes, te estamos saludando desde Capitán Sarmiento, Buenos Aires, Argentina. Estamos en vivo, ¿sí? Mientras ya empezamos, hay ya algunos mensajes, pero bueno, ya vamos a estar saludando de a poco, ¿sí? Estamos obviamente en familia, ¿sí? Como sabemos hay autoridades, ¿sí? De las cuales son gubernamentales, ¿sí? De las cuales estamos, ¿sí? Y obedecemos. ¿Por qué? Porque estamos, como todos sabemos, ¿sí? No me gusta ser muy reiterativo, pero a veces tenés que reiterar, a veces tenés que decir, por la razón de que no se hace caso, ¿viste? La razón de que la gente anda y va y viene por todos lados en un tiempo de pandemia. Pero de igual manera podrán estar cerradas, ¿sí? Pero nuestra boca no está cerrada. La palabra de Dios es una palabra confiable, ¿sí? Él nos ha confiado esa palabra. ¿Para qué? Para entregarte la voz que estás del otro lado, ¿sí? Para que Dios nos hable al que está acá primeramente, o sea, mi persona, ¿sí? Y hay tres tipos de personas, ¿sí? Hay personas de las cuales son las que no tienen a Jesucristo, hay personas que se han alejado del camino de nuestro Señor Jesús, y hay personas que están, ¿sí? En el camino del Señor. Estamos, ¿sí? Militando, andando, caminando, ¿sí? Con nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, te estoy saludando desde Capitán Sarmiento, ¿sí? Buenos Aires, Argentina, ¿sí? Perteneciente al ministerio Voz que clama en el desierto, ¿sí? Moradores de Sion, Voz que clama en el desierto. Y queremos entregarte una palabra. Antes de entregarte una palabra, ¿sí? Vamos a explicar un poco esto, ¿sí? Porque ya están los saludos. ¿Por qué? Porque a veces, te digo porque recién vengo de estar en la ciudad y la gente está alterada, la gente está fuera de sí. Pero ¿sabes qué? Usted tiene una palabra de aliento, usted tiene una palabra de la cual tanto usted como yo, Dios nos ha confiado una palabra, ¿sí? Y la gente está encerrada en su pensamiento. Pero la palabra de Dios es una palabra para que todo aquel que no tiene a Jesús en su corazón, esa persona sea salvo. Esa persona, como te dije recién, ¿sí? Venga a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no le va a ni condenar ni juzgar. Al contrario, va a restaurar tu vida, ¿sí? Él te está esperando con los brazos abiertos. No importa dónde hayas caído, no importa cuál haya sido tu pecado, ¿sí? Él quiere restaurarte. Y por sobre todas las cosas, Él quiere también, ¿sí? Que la iglesia crezca en este tiempo. Pero estamos en un tiempo, iglesia, ¿sí? De los cuales tenés que ser, como iglesia, hablo en todo el mundo, ¿sí? Prudente, ¿sí? Mucha prudencia cuando te toque hablar, ¿sí? La cantidad de gente está todavía más creciendo la mortandad en el planeta, y a veces se me dice a mí, no hay que hablar de ese tema, hay que hablar de Cristo. Pero para hablarte de Cristo te tengo que hablar de cómo está el mundo. Amén. Y te tengo que decir qué es, a qué vino Jesús, pero también a qué vino el enemigo, ¿sí? Y el enemigo está permitiendo, Dios está permitiendo estas cosas, y el enemigo toma dominio. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que tener un crecimiento en un área. ¿Qué área? En el área espiritual. A veces la persona, como dije recién, ¿sí? Se encuentra confuso, ¿sí? Te puede pintar una forma de vida, pero lamentablemente se encuentra confundido, ¿sí? No sabe hacia dónde ir, ¿sí? Porque es por esta razón, ¿sí? Porque hay una confusión, ¿sí? Norte, sur, este y oeste, ya no sabe para dónde ir, ¿sí? Se desespera. En el Señor no pasa eso. La palabra de Dios es bien clara, ¿sí? Cuando dice que Dios no es Dios de confusión, sino un Dios de paz. ¿Cómo yo sé que una persona tiene a Jesús? La persona es caracterizada por esto: tiene gozo y tiene paz, ¿sí? Gozo no es mostrar los dientes a cada rato, ¿sí? Y como hace mucho que muestran los dientes, ¿sí? No, gozo es otra cosa. Contentamiento es una cosa y gozo es otra. Gozo es cuando vos estás pasando pruebas tremendas, ¿sí? Y el gozo de la salvación, tema que vamos a hablar ahora, ¿sí? Es aquel que
que te va a sustentar, que te va a fortalecer, porque sí o sí, estamos en tiempos donde, y usted va a dar la razón a la palabra, a mí no, ¿sí? La persona tiene dos caminos, ¿sí? Si cree en Jesucristo, será salvo, ¿sí? Lo dice la palabra, y el que no, será condenado. Entonces cuando uno recibe este tipo de prédica, ¿sí? Que es una prédica controversial. ¿Por qué es controversial? Porque va en contra del pensamiento y el sistema de este mundo. Fíjate que algo que te voy a contar, una experiencia que tuve el otro día. Fui a pagar algo, ¿sí? Y me gustaría que me lo ratifique la gente del norte, ¿sí? Que ahí tengo a Guarilín Martínez y ahí tengo también a Wanda Vega. Fui a pagar algo y, ¿sabes? El dinero no lo aceptan. Entonces me dijo la chica que estaba atendiendo, solamente tarjeta. Bueno, y la gente ahora se pone a publicar que esto, que el otro, que esto viene. Esto hace rato que está escrito, hace rato, hace tiempo que Dios nos confió esa palabra. No hay por qué asustarse, ¿sí? No es que va a venir el fin del mundo y no. En un abrir y cerrar de ojos, el Señor va a levantar a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? A ver, ¿quién es su pueblo? Sencillamente aquellos que están llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? No que saben la palabra, sino que entienden la palabra. Porque saber, puede saber cualquiera. ¿Entendés? Hablar pueden hablar montones. Pero ¿y el fruto del trabajo? ¿O el fruto del Espíritu? ¿Me entendés? Yo sé que esta parte es a veces que uno dice, wow, ¿cómo hago? ¿Qué digo? ¿Cómo salgo de esta? No es cuestión, es ir a los pies de Jesucristo y el Señor, ¿sí? Es aquel quien va a trabajar. Qué bueno que es Dios. Como recién te decía al principio, el Señor vino a rescatar a aquello que se había perdido. ¿Sabes que la palabra dice que lo vil y menospreciado el Señor trae, el Señor llama? Y cuando te hablo de vil y menospreciado, te hablo de lo peor en el mundo, de los cuales yo estoy primero en la lista, ¿sí? De lo peor, de lo que no sirve, ¿sí? De lo que muchos dicen, aquel o aquella no sirve para nada, ¿no es cierto? Aquel o aquella, claro, tal vez vos sirvas en algún área, pero cuando te hablan palabras así, si vos no tenés a Jesucristo en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, en tu mente, esas palabras te perjudican y logran ser de vos una persona que no puede caminar bien en una vida real. Fíjate que no te estoy llevando al misticismo, ¿sí? En una vida real, todo es una vida en la cual tiene resentimiento, tiene odio, falta de perdón, no hay crecimiento, llegás hasta ahí nomás. ¿Por qué? Porque no tenés a Jesucristo en el corazón. O a veces tal vez tenés a Cristo, pero le das lugar a ciertas cosas, ¿no es cierto? Y el Señor no nos llama a eso. ¿Cómo hago entonces? Explíqueme cómo hago. Sencillo, entregándole tu vida al Señor. Y si sos hijo de Dios y estás pasando por momentos en los cuales son difíciles para tu vida, y tal vez caíste y tal vez resbalaste, bueno, estamos de este lado no para juzgarte, estamos de este lado para decirte que Dios te restaura. Eso sí, la piedra en la cual has tropezado, no tropecé 2 veces. Trata de esquivarla, ¿sí? Para el bien tuyo, para el bien de tu familia, para el bien de tus hijos, de tus nietos, ¿sí? Para ese bien. Fíjate que bendecir es un bien, ¿ok? ¿Me están siguiendo? Lo que yo quiero es una palabra clara para ustedes, ¿sí? Porque del otro lado después van a escuchar personas que no tienen a Jesús, ¿sí? Y el Señor Jesucristo, ¿vos te pensás que el Señor Jesucristo fue maldito por mí para que se menosprecie esta verdadera palabra? No, el Señor Jesucristo fue maldito para que nosotros, todos aquellos que dicen ser hijos de Dios, ¿sí? Realmente exaltemos su nombre con nuestras obras. Ahí se ve el Hijo de Dios. ¿Qué obra tenés? ¿No es cierto? Como Dios preguntando a nuestra vida, ¿qué obra tenés? ¿Cómo sos? ¿Se ve realmente que sos diferente? Porque muchas veces se ha predicado un evangelio en el cual todo es dinero, dinero, dinero. Perfecto, es dinero. Ahora bien, el dinero no salva a nadie. Dice la Biblia sobre el dinero que la raíz de todos los males es el amor
al dinero. No digo que está mal que tengas dinero, ojalá Dios te dé y mucho, pero no te olvides nunca, ¿sí?, de su obra y de aquellos que tienen necesidad. A veces uno hay personas que se enceguecen y bueno, y Dios me bendijo. Y no es así. La verdadera bendición es cuando tenés a Jesucristo en el corazón, cuando tu familia tiene a Cristo, cuando se están pasando problemas y vos de verdad sos una persona, hablo esto y hay personas que están escuchándome del otro lado que han sabido sobrellevar terribles momentos, ¿sí? Es porque tienen a Jesús en el corazón. Vamos ahí a la palabra, amén. Un tema en el cual aquel que no tiene a Jesucristo debe prestar atención, ¿sí?, por sobre todas las cosas. Tengo acompañamiento de guitarra, veo. Debe prestar atención para el bien de su vida, para el bien de su generación, para el bien de sus hijos. A la vez que ustedes están escuchando ahí, estoy también prestando atención a otros celulares, por eso estoy mirando de acá para allá. Pero el tema es salvación, ¿sí? Me gusta ponerle tema a las prédicas, a lo que se imparte, a lo que se da. ¿Sabés que Jesucristo, cuando iba caminando a ese camino, sí, al Gólgota, a esa cruz, cuando llevaba ese tosco madero en sus lomos, ¿sabés? Pensaba en vos, ¿sí? Pensaba en vos, y vos me vas a decir tal vez del otro lado, ¿y quién piensa en mí? Mira lo que yo soy, lo que hice, no hice nada, tuve oportunidades en mi vida, no las logré. Eso no caracteriza nunca a una persona la cual será justificada por la sangre de Jesucristo. Te lo vuelvo a repetir otra vez. Los errores que hayas tenido o que yo haya cometido en mi vida no caracteriza nunca mi vida delante de la sangre de Cristo, la cual te perdona, te limpia, ¿sí?, en ese sacrificio que hizo Jesús. Por eso el camino es así, ¿sí?, para la salvación. Y cuando vos vas a la palabra de Dios te encontrás con montones de cosas que decís: ¿por qué no fui antes al camino del Señor? ¿Por qué no estuve antes a los pies del Maestro? ¿Por qué no me metí antes en la charla íntima con Dios? Por eso está la palabra. Por eso están estos y otros programas más, ¿sí?, para que el mensaje venga a tu vida. Obviamente que la persona siempre cuando tiene necesidad va a Cristo. Perfecto. Y si no tenés necesidad y estás escuchando esto, querido amigo, déjame decirte que el mañana no tenés comprado. Amén. No lo tenés comprado el día de mañana. Lamentablemente y tristemente, cuántas personas se han ido a acostar y al otro día ya no se levantaban. Es triste decirlo, a nadie le gusta ver lo que estamos viendo, queridos oyentes, hermanos y amigos que están del otro lado. No nos gusta ver lo que estamos viendo. Seamos humanos también, porque hay gente muy espiritual que dice: y es lo que Dios dice, lo que Dios dice y lo que Dios dice. Pero ¿qué remedio tenés para la gente que no tiene a Jesús? Dale una salida, dale una puerta, dale algo. No le des una palabra de siempre y lo que está escrito, lo que está escrito. Si ya sé lo que está escrito, cualquiera te lo va a decir. Pero ¿qué palabra tenés para darle a aquel que está sufriendo? ¿Tenés alguna palabra? Bueno, si no tenés, metete con el Señor. Amén. Para darle una palabra, para llevarlo a los pies del Maestro y que el Señor esté trabajando en él. ¿Vos sabés qué dice la palabra? Y voy a compartir esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? En el libro de Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El Señor acá hablando a través de este profeta, ¿sí?, Isaías, diciendo: mírenme, fíjate que el Señor siempre te invita y te desafía. A lo largo de las Escrituras vemos que Él dice: venid a mí, los trabajados y los cargados, venid a mí, ¿no es cierto? El que tiene sed, venid a mí, vengan a mí. Y acá dice: mirad a mí, que tenemos que ver. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Sencillamente, ¿sí?, las grandezas de Dios. ¿Y cuáles son las grandezas de Dios? Yo no veo ninguna. ¿No ves ninguna? ¿Seguro que no ves ninguna? Te voy a describir una y no sé tu vida. Tus hijos, es una grandeza de Dios. Tus nietos, es una grandeza de Dios. El respirar día a día es una grandeza de Dios para con tu vida. Pero usted no sabe mi vida, usted no conoce, hermano. No tengo que saber nada. Tengo que conocer la palabra y entregarte esto. ¿Amén? ¿Me vas entendiendo?
Porque si yo quiero saber de tu vida, me convierto en una persona que quiero esclavizarte a vos a través de la Biblia. Y Dios no me llamó a eso. Mirad a mí y sed salvos. ¿Cómo que soy salvo? ¿Cómo? Sencillamente la palabra dice algo tremendo, sí, revelador para nuestras vidas, la cual nos dice que el que cree es necesario que confiese. ¿Para qué? Para salvación. Escúchame, no vienen tiempos buenos después de esto, Yo quiero hablarte verdad, no vengo acá a hacer propaganda de nada. No vienen tiempos buenos, ¿sí? Vienen tiempos más tremendos, pero el que esté agarrado de Dios, ese va a estar firme, ¿sí? Ese, ni eso ni su familia van a padecer nada de lo que esté aconteciendo. Tal vez usted me diga, pero estás metiéndome miedo. No te estoy metiendo miedo, te estoy hablando la verdad. Te voy a decir lo que va a suceder después, ¿sí? Fíjate los problemas que están pasando. Esto tiene que ver con la salvación en toda Europa. ¿Y cuáles son específicamente los países? Y la palabra te dice bien claro de los países que van a estar, ¿sí?, unidos. Se está hablando de un nuevo orden mundial. Eso está en la palabra, ¿sí? A mí no me sorprende. Ese nuevo orden mundial lo que va a buscar es unificar todo. Haber una sola moneda. ¿Me vas entendiendo? Pero antes sonará la trompeta, antes el Señor vendrá a buscar a su pueblo, el que está lleno del Espíritu Santo, ¿sí? No aquel que solamente porta una Biblia y va a la iglesia y su vida es una vida doble. No, por eso la palabra dice, y ser salvo. No va a ser salvo aquella persona que tenga una vida doble, que sea una persona hipócrita, que sea una persona falsa. Esa persona no va a ser salvo. Una persona que en la congregación es una cosa y afuera es otra, no va a ser salvo. Seguimos adelante, ¿no es cierto? Porque para hablar hay que hablar la palabra como está escrita, ¿no es cierto? Tal vez a Dios te dio la palabra a vos de una manera más mansa, ¿sí? Bueno, a mí no. A mí no, ¿sí? Todos los términos de la tierra, finalidades de la tierra, ¿sí? Estamos hablando de todos los continentes, estamos hablando de todos los lugares. Por eso mismo, vos verás ahí Martín López, Vida de las Naciones, ¿sí? Porque el mensaje es a las 4 latitudes del planeta. Y las 4 latitudes del planeta están sufriendo y padeciendo estos problemas. Pero el verdadero virus, ¿sabe cuál es? El pecado. P-E-C-A-D-O. Pecado. Pecado. Porque si no hubiera ninguna de las cosas que están pasando ahora, sería muy fácil. ¿Para qué me voy a convertir a Cristo? Y aún así la gente va detrás de los ídolos, va detrás de los muñecos, va detrás del Gauchito Gil, de San La Muerte, de la Virgen de Guadalupe que está allá en México, y de cuantos otros más que se han levantado y no miran a Dios, no miran al Creador, miran lo creado. Vamos a seguir lo que me dice el horóscopo. ¿Qué? Si la Biblia te dice que Dios está en contra de los tales, de los encantadores, que consultan a las estrellas. ¿No le crees tal vez a aquellos que ponen los signos del zodíaco, que es un hombre, y no le crees a un hombre de Dios? A un hombre de Dios, que está portando esta palabra. Bendito sea Dios, porque yo soy Dios y no hay más. Fíjese, Dios ratificando quién es. Yo soy Dios. Está diciendo, yo soy el que soy, ¿sí? Y no hay más, no hay otro Dios. Porque los otros dioses, ¿qué es lo que hacen? Tienen ojos y no ven. Tienen pies y no caminan. Tienen oídos y no oyen. Te lo dejo a tu libre pensamiento, a ver si estoy equivocado o no. Yo creo que Dios no se equivoca. Y creo que vos sos una persona inteligente y que es necesario que tengas a Cristo en el corazón, para tu bien. Porque el día de mañana, como dije recién, este estuche va a ir a un lugar llamado cementerio. El que tiene a Jesús se va con Cristo, el que no, a la perdición eterna. Suena fuerte, más vale que suena fuerte, pero tengo que hablarte esta palabra, esta verdad, ¿sí? Quiero leerte otro capítulo, ¿sí?, de la palabra, porque qué triste sería que uno conozca esta palabra y no la diga, ¿sí?
Y que uno le diga a otro, vení a la iglesia para sentirte bien. ¿Para sentirme bien? ¿Qué explicación bíblica tiene eso? Vení que te vas a sentir bien. ¿Sabés cuánto gente escuché que dijo, y pero yo le digo para que se sienta bien? Y todo hoy esas personas están lejos de Cristo, viviendo una vida que yo lo que voy es esto, suena fuerte, pero una vida que les va de mal en peor a ellos. Y viven juzgando, viven condenando, pero es toda una justificación ¿para qué? Para no congregarse. Porque no tuvieron nunca convicción de pecado. Nunca le dijeron al Señor, acá está mi vida, te rindo mi corazón, te rindo mis vísceras. Nunca le dijeron eso a Dios. Fueron a la iglesia para tal vez se quede conforme el amigo o el pariente, ¿no es cierto? Suena fuerte, suena difícil, ¿no es cierto?, de asimilar. Sería fácil decir, bueno, voy a la iglesia para que Dios me bendiga y Dios me dé dinero y Dios, porque he escuchado, yo te digo lo que he vivido y predico esto porque son los tiempos esto que estamos viviendo. Y entonces Dios me va a bendecir. Perfecto. ¿Y la obediencia? Digo, ¿no es cierto? No, pero yo conozco a Dios. Hay gente que te predica otro evangelio, el evangelio del show, ¿no es cierto? Y esto no quiero hablar de que hay gente que confunde las cosas, ¿no es cierto? Y dice, porque no estoy hablando de ningún predicador, pero hay gente que no son llamados por Dios y están predicando cualquier barbaridad y la gente va atrás de ellos. Gloria a Dios. Hace de cuenta que estoy en la radio por eso. Bueno, seguimos adelante. Fíjate lo que dice acá la palabra de Dios. Libro de Juan, ¿sí? Evangelio según San Juan. Escucha con atención. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Jesús diciendo estas palabras. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Qué lindo ver este pasaje. Yo soy la puerta, el Señor diciendo, yo soy la puerta, vengan a mí. En otro lugar de la Escritura encontramos que dice, venid a mí, ¿sí? los cansados, los trabajados. O sea, dice la palabra así. ¿Querés encontrarte con el Eterno? Tenés que ir a la puerta. Claro, en tu corazón, como a todos nos ha pasado, el picaporte está del lado de adentro, ¿sí? Pero como el Señor te llamó y estás escuchando con atención, sin ninguna duda el Espíritu Santo no te va a dejar tranquilo en una palabra como esta. Es una palabra de salvación, ¿sí? Es una palabra que trae bendición a toda tu generación, a toda tu generación, ¿sí? Toda tu generación. Cuando vos, si querés, ¿no es cierto?, haces la oración de fe y crees en tu corazón, las cosas van a cambiar. Fíjate que la palabra dice, el que por mí entrare será salvo. Otra vez, Isaías nos dice, mirad a mí y sé salvos. Y acá nos dice, y entrará, dice, será salvo también, ¿sí? Y entrará y saldrá y hallará pastos. Nos habla de abundancia en toda área. Cuando vos venís a los pies de Él, te quita la angustia, te quita la falta de perdón, te quita la raíz de amargura, te quita la tristeza. ¿Por qué te lo quita? Sencillamente por esto, porque todo eso estaba agarrado al pecado. Y la sangre de Cristo es la que limpia el pecado. Por eso el hombre no puede perdonar pecados. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo viene a veces el manejo de la religión? Cuando Jesús no nos llamó a eso. Bendito sea Dios. Qué linda palabra para, como alguien dijo alguna vez, para hilar fino, ¿no es cierto? Esto tiene mucha tela para cortar. Yo soy buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, ¿sí? Claro, el Señor ya estaba hablando de esto y ya sabía en su tiempo quién iba a ser una verdadera oveja, ¿sí? A quién le iba a preparar pastos, a quién le iba a preparar abundancia en toda área. Entonces cuando el Señor te llama, cuando vos venís al camino del Señor, hay cosas que han cambiado en tu vida, que han sido transformadas. Dios quitó un velo, ¿sí? Dios quitó
a través del Espíritu Santo es una conversión en tu vida interna. Por eso uno no tiene que tratar de cambiar ni de quitar el pecado. Uno no puede quitar el pecado. Sí, confesarlo, decirlo delante de Dios. Ahí sí. Pero si yo quiero cambiarme, yo no puedo. Imposible. Es como decirte que yo me voy a peinar en 5 minutos. Imposible. ¿No es cierto? El verdadero milagro de la regeneración pasa cuando vos le decís a Cristo: Señor, no puedo más con mi pecado. Señor, quiero que tu Espíritu Santo sea aquel que gobierne mi vida. Ahí está un verdadero cambio, transformación, regeneración en la persona. En la persona. ¿Sí? Eso es el Evangelio. Y Evangelio, si lo buscas, ¿sabe qué significa? Buenas noticias. Te estoy dando una buena noticia, ¿no es cierto? Te estoy dando una noticia en la cual usted, que está del otro lado, su vida va a traer un cambio, ¿sí? Una transformación. Te leo el último versículo para después luego orar. Si tenés peticiones, soltalas y vamos a estar orando, ¿sí? Porque no estamos acá si no es por otra cosa, para impartir lo que es la palabra de Dios. Fíjate, Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos. Fíjate, arrepentíos. Pero estás convertido. El Señor diciéndonos a nosotros, diciéndonos, hablándonos, ¿no es cierto? Para que sean borrados vuestros pecados. ¿Te das cuenta? Que por más que reces 100 Padre Nuestro, o no sé cuántas Ave María, ¿no va a ser borrado el pecado? ¿Nunca te preguntaste por qué? ¿Querés que te diga por qué? Porque el corazón sigue anclado todavía en el pecado. No por culpa tuya, sino porque siempre hay hombres y mujeres que enseñan el dogma y la enseñanza del hombre. ¿Sabe a quién le gusta mucho la religión? A toda persona que está aliado al pecado. ¿Y el pecado está aliado a quién? Al príncipe de este mundo, Satanás, el diablo. No sea tan místico, el diablo no existe. Te hago una pregunta, contéstame. ¿Hay muertes? Bueno, ahora no hay gente, así que... Pero igual hay femicidios, estuve mirando. ¿Hay muertes? ¿Hay violaciones? ¿Hay falta de obediencia de hijos a padres? ¿Cómo se están comportando? ¿Sí? Entonces, cuando vemos eso, voy a decir, tiene razón, la palabra tiene razón. La palabra. Simplemente a nosotros los que predicamos nos toca aportar esta palabra. Te tengo que mostrar las dos partes. ¿Para qué? Para que veas que no hay mentira en esta palabra. Fíjate, acá el Señor dice: arrepentidos y convertidos. Un cambio, una regeneración, ¿sí? En la persona. Para que sean borrados vuestros pecados. Y acá me quiero detener 2 minutos por lo menos. Si del otro lado hay personas que me están escuchando, ¿sí? Que cometiste cualquier tipo de pecado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero cualquier tipo de pecado, y vos pensás que Dios no te va a perdonar, déjame decirte que Dios te va a perdonar. Tal vez del otro lado me va a escuchar un brujo, un hechicero, un macumbero. Hemos tenido ese tipo de experiencias. Y me decís: no, yo no tengo salida, estoy agarrado a la violencia. Quiero decirte que si estás en esas prácticas ocultas, Dios te saca. Si vos querés entregarle tu vida a Jesucristo, Él te cambia. Hemos tenido ese tipo de experiencia con nuestra hermana Andrea, que está ahí luchando, y con toda la familia y hermanos, pero hemos estado luchando. Entonces, cuando te hablo de luchar, te hablo de interceder por alguien, ¿sí? ¿Vos nunca pensaste por qué una persona siempre cumple su vida siempre lo mismo? ¿Siempre cae en lo mismo? ¿Por qué una persona alcohólica siempre cae en lo mismo? Porque reincide ahí el pecado, lo tienen atado. ¿Por qué un violador siempre tiene ese pensamiento? Porque su pensamiento está ahí, reincide ahí. ¿Por qué una persona violenta siempre va a estar viviendo en la violencia? Porque reincide ahí ese pecado, reincide, está ahí agarrado. Pero el Señor quiere quitarte de ahí, el Señor quiere sacarte de ahí. No te sientas culpable ya más para salir de esa condenación de la cual vos te sentís condenado, ¿sí? Vení a los pies del Señor. Fíjate lo que dice más adelante: para que sea borrado vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Amén. Tiempos de refrigerio. ¿Qué es el refrigerio? Sencillo.
Fácil. El Evangelio es sencillo, por eso te lo voy a hablar fácil. Esto. El refrigerio es esto. Cuando hace mucha calor, uno quiere un poquito de agua, ¿no es cierto? Un poquito bastante. Entonces, la palabra de Dios te trae refrigerio, no te trae condena, te trae refrigerio. Esto jamás te va a condenar. Al contrario, esto va a sacar tu vida hacia adelante. Tal vez vos me digas, pero si usted supiera cómo yo estoy viviendo, si usted supiera los problemas económicos, ¿qué tiene que ver la economía con la salvación? ¿Me vas entendiendo? Pero ahora sí, si vos venís a los pies del Señor Jesucristo, claro que sí, que Dios va a reordenar tu vida. Usted que me está escuchando y que está del otro lado, usted que está pensando, ¿no es cierto? Y piensa y piensa y piensa y no sabe cómo salir de esa vida. Acá está la salida. Yo soy la puerta, dice el Señor. No hay otra. No hay otra salida. No hay otra salida. Del otro lado seguramente hay mujeres golpeadas que están viviendo esa esclavitud. Venía Jesucristo. Venía a los pies del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque me ha tocado vivir e investigar este tema, ¿no es cierto? Y sé que hay un gran porcentaje de personas, ¿no es cierto?, del sexo femenino que están golpeadas. Viviendo con gente que piensan que son los señores del mundo. Ustedes que dicen ser hombres y lo único que hacen es golpear a sus mujeres. Muchacho, de hombre no tenés nada. Venía a los pies del Señor. Venía a los pies de Cristo. Sí, el mensaje es así. Porque hoy a veces que hay que acariciar y pues está muy golpeado, la vida lo trató mal. Pero cuando usted le predicó el Evangelio y cuando yo le prediqué el Evangelio, esa persona no quiso venir a los pies de Cristo. Y lo que se siembra se cosecha. Dios no es malo, es justo. Dígame usted, que tiene más experiencia que yo, cuando siembra tomate, riega, ¿qué sale? Tomate. Esto es lo mismo. Cuando uno anda en los caminos, ¿sí? Como dice el libro de Proverbios, si uno siembra viento, cosechará ¿qué? Tempestades. Tempestades. Bendito sea Dios, arrepentidos y convertidos, para que sea borrado los pecados. Borrado los pecados. No solamente eso, la palabra de Dios te dice bien claro esto. Fíjate y escucha con atención. ¿Sabes? Vos decís, bueno, pero yo creo, pero mi familia, ¿cómo hago con mi familia? Fácil. Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El problema que tuvo el carcelero cuando se pusieron a cantar himnos, Pablo, ¿sí?, con su compañero, estaban presos por predicar el Evangelio, no estaban presos por llevar droga, ni estaban presos por robar sueldos, estaban presos por predicar el Evangelio. Y ahora mismo en China no los dejan cantar, entonces silban en las cárceles. Y hoy ¿Sirvan en las cárceles? silban porque no los dejan que canten. Bueno, ahí tenés, ¿no es cierto? Hace poco en China, ahí me está diciendo mi esposa que silban porque no los dejan cantar. Bueno, no se están metiendo con aquellos que predicamos, aquellos que cantamos, ¿no es cierto? Sino que se están metiendo con el Señor. Y el problema de este carcelero en su tiempo era que, claro, él dejaba escapar a todos los muertos, a todos la persona prisionera, perdón, y él se quería matar. Pero estaban todos ahí. Entonces él le preguntó, eso es evangelio de poder y potencia, ¿me entendés? Una cosa es venir que te vas a sentir bien, otra cosa es esto, poder y potencia. Entonces le dijo, ¿qué hago yo? Claro, vio, calculo que se derrumbó todo, ¿no es cierto? ¿Qué hago? Se escapan los presos, ¿qué hago? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Usted que está del otro lado, que me está escuchando, yo sé que hay pastores del otro lado, ¿sí? También hay gente que no son pastores, que son hermanos en Cristo, ¿sí? Pero que conocen lo que vamos a hacer ahora. Le voy a pedir, ¿sí?, que me esté apoyando en esta oración mientras saludo a José Luis Navarro Ortiz, ¿sí? La Biblia dice bien claro, ¿sí?, que el que cree en su corazón, como dije recién,
Porque este mensaje fue netamente de salvación, ¿sí? No te pierdas tu oportunidad, no sé si va a haber un mañana. No sé si va a haber un mañana. Pasáselo a todos los contactos que no tienen a Jesucristo. No importa que digan, no, vos estás loco. Teresa, no sé quién está más loco, ¿sí? Lo que estamos viendo tristemente está golpeando fuertemente al género humano, ¿sí? Y consecuentemente a todo lo que hay. Por eso, si vos no tenés a Jesucristo en tu corazón, te voy a invitar, si vos querés, ¿sí?, a hacer una oración de fe. Fe es creer aquello que no ves. Y yo te estoy hablando del que no ve, del Creador, del Eterno. Amén. Entonces la fe es esa. Si vos tenés fe en Dios, si vos crees que Dios te va a perdonar los pecados, si vos crees que Dios va a restaurar todo, vos solamente tenés que creer. Habrá salvación para tu vida. La palabra dice que el que cree en su corazón es necesario que confiese para salvación, ¿sí? Si vos crees en tu corazón que hay un Dios, bueno, confésalo con tu boca para salvación para tu vida. Amén. Y vas a experimentar ese gozo y vas a experimentar esa paz que el mundo no te da. No te la da nadie. Si hay pastores del otro lado, como dije recién, o hermanos, ¿sí?, estén apoyando. Otros países vengan, ¿sí?, y después de que pase esto, ¿sí?, puedan venir a los pies del Señor, o tal vez sigan luego en las redes sociales, ¿sí? Pero sí te digo que es una hermosa oportunidad que nos da para que aquel que no tiene a Jesucristo venga a los pies del Señor. Y si no tenés a Cristo, repetí conmigo esta oración, si querés, ¿sí? Yo te aconsejo humildemente que lo hagas con tu familia, ¿sí? Y vas a ver, vos vas a tener una experiencia con Dios. No te la voy a decir yo la experiencia, porque la experiencia es personal. La salvación es personal. La restauración es personal. Vamos a orar. Señor, me arrepiento de mis pecados en el nombre de Jesús. Amado Dios, he escuchado tu palabra de salvación. Creo en ti, amado Jesús. Espíritu Santo, toma dominio de mi mente, de mi espíritu, de mi alma, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amado Dios, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Ayúdame a serte fiel a ti hasta el día que suene esa trompeta. Ayúdame a buscarte en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te doy, amado Dios, por tu palabra, la cual es fiel y verdadera, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mira, si hiciste esta oración ahora o cuando veas este video, va a haber fiesta en los cielos, va a haber mucha bulla. ¿Sabes qué? Allá no hay ningún coronavirus. Se ve, allá es todo eternidad, es todo gozo, ¿sí? Por eso mismo son buenas noticias. Si Dios quiere, nos estamos reencontrando, ¿sí? Para aquellos que van a seguir, ¿sí?, esta reunión, este culto, ¿sí?, el día sábado a las 15 horas por Facebook. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga. Chao.